paz del Señor, hermanos, que Dios los bendiga. Y acá estamos de nuevo para adorar al Señor en este culto de sábados, para orar unos por los otros, para escuchar su palabra. Y estamos agradecidos al Señor porque podemos decir todos juntos que hasta aquí Él nos ha ayudado. Y esta fue una semana de noticias. El mundo está hablando de que 4 naciones, creo que son 4, que tienen ya en un estado muy avanzado la vacuna contra el COVID-19. Y bueno, nosotros nos alegramos por eso, nos alegramos de que esta vacuna pueda salir, pero como siempre decimos, hermanos, confiamos en el Señor. Hasta aquí Él nos ayudó. Él es el que nos protege, Él es el que está con nosotros. Y oremos para que esto pueda suceder y que pronto este virus sea un mal recuerdo para nosotros. Pero sí pediría que las personas que no conocen a Dios no se olviden. No se olviden el año que vivieron en peligro. El año que todas las seguridades que tenían se derrumbaron. Y que puedan poner su vista en el Señor. Y que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Estoy a la expectativa de qué va a suceder cuando todo esto se abra, cuando la iglesia pueda salir a predicar, cuando la iglesia pueda abrir el templo. Yo tengo un pálpito en el corazón de que muchas personas se van a acercar a oír la palabra de Dios. Así que estemos a la expectativa y confiemos en el Señor en todas las cosas. Él va más allá que la vacuna. Él es nuestro Señor, nuestro pastor y está con nosotros siempre. Así que, hermanos, vamos a adorar a Dios en este tiempo y agradecerle también por la vida de nuestro pastor. Ciro está mucho mejor, gracias a Dios, avanzando lentamente la recuperación. Fueron operaciones duras que tuvo que pasar, pero día a día va avanzando un poquito más. Así que oramos por Ciro, por su familia y por todos los hermanos que están pasando alguna necesidad. Y hermanos, ¿qué le parece si alabamos al Señor en este tiempo? Hay una hermosa canción que dice una gran verdad, porque bueno es Dios, y Dios es bueno. Así que, ¿qué tal? Ahí en su casa, con su familia, o si estás solo, o si están tus hijos, alaben juntos al Señor. Adoren al Señor en este tiempo. Empiece a ensayar para cuando nos volvamos a ver. Así que vamos a darle paso al equipo de alabanza y adoración de nuestra iglesia. De gracia, por sus atrios alabar, entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia, porque bueno es Dios. Es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte
Vamos levantad y la voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Le damos gracias a Dios por este precioso tiempo de adoración que hemos tenido. Quiero leerles un versículo de la palabra de Dios que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 17. Dice el Señor, hablándole a la iglesia de Pérgamo, una iglesia que era fiel, que tenía obras, pero que había tolerado algunas cosas. Y el Señor les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cada vez que leo este pasaje me emociono, porque parece como que el Señor nos diera un mimo, ¿no? Como que el Señor nos dijera: ustedes son mis hijos, ustedes son mis ovejas, y yo les voy a hacer un regalo. No, uno se siente como un niño delante de Dios, ¿no? Que nos ofrece una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita, como si fuera algo, como un juguete, como un regalo, como algo lindo, dice el Señor que está escrito nuestro nombre, pero no el actual. Dice que es un nombre nuevo, un nombre que Él nos va a dar totalmente nuevo. No me voy a llamar Ricky ahí, voy a tener otro nombre que el Señor me va a dar. Ahora, cuando uno lee esto, dice: ¿qué habrá significado para los hermanos de aquella época la piedrecita blanca? Porque para nosotros no tiene mucho significado. No nos da una piedrecita blanca y decimos: bueno, está bien. Pero para los que escucharon en ese tiempo de persecución, de lucha, de pruebas, donde tenían que vivir persecuciones y vivían como una especie de tribulación, ellos reciben de parte de Dios, esta iglesia de Pérgamo, que vivía en un lugar muy duro, dice el Señor, que era donde estaba el trono de Satanás. Reciben una piedrecita blanca. Cuando leyeron esa carta, ellos dijeron: entendemos de qué se trata. Había costumbres en aquella época que tenían que ver con la piedrecita blanca. Yo quiero citarles solamente 3 costumbres. La primera costumbre era que cuando alguien iba a un juicio y se lo enjuiciaba, si esa persona en el juicio era declarada culpable, se le daba como símbolo de su culpabilidad una piedra negra. Pero si esa persona era declarada inocente, para su libertad se le daba una piedra blanca. Y esto nos habla, hermanos, de que todos nosotros hemos sido culpables delante del Señor. Y estábamos bajo juicio y fuimos declarados enemigos de Dios. Sin embargo, el Señor nos dio una piedrecita blanca. Él fue
a morir por nosotros. Él pagó por nosotros y nosotros fuimos hechos libres. Estábamos condenados, pero Él nos hizo libres. El segundo significado que puede tener esta piedrecita blanca, el primero es que la piedrecita blanca nos salva de salvación. El segundo, cuando dos amigos querían sellar la amistad, cuando dos amigos decían, vamos a ser amigos para siempre, vamos a tener comunión para siempre, ellos tomaban una piedra, la partían y se ponían el nombre de cada uno y se la daban. Esa piedra significaba que ellos siempre iban a ser amigos y que cuando él llegara a la casa de su amigo, él podía usar esa casa como si fuera suya, aunque no estuviera su amigo. Este amigo tenía la otra parte de la piedra, ahí cerca de la entrada de la casa, y cuando sus sirvientes veían que llegaba el amigo mostraba la piedra, el sirviente ponía la otra, encastraban justo, y este amigo entraba a la casa como si fuera el dueño. Esta piedrecita blanca nos habla de comunión. El Señor, cuando nos está diciendo, te daré una piedrecita blanca, está diciendo, y ustedes van a tener comunión conmigo. Éramos enemigos y el Señor nos hizo amigos. Estábamos bajo condenación y el Señor nos hizo libres. Pero esta costumbre de la amistad fue derivando en un tercer quizás motivo para la piedrecita blanca, que podrían haber entendido los hermanos en Pérgamo. La piedrecita blanca también se derivó en una invitación. Cuando una persona era invitada a una fiesta, se le daba una piedrecita blanca con su nombre. Entonces esa persona, con esa piedrecita intransferible que solo era para él, podía entrar a la boda, a la celebración. Y el Señor también nos dio una piedrecita blanca, una invitación para una gran celebración. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis que un día estaremos todos juntos en las bodas del Cordero, que un día estaremos todos juntos en la eternidad con el Señor, que un día ya no habrá más lloro ni lamento, se secarán todas las lágrimas y entraremos, porque en la puerta estará Él, al gozo de nuestro Señor. La piedrecita blanca también nos habla de eternidad, de estar siempre con el Señor. Los hermanos de Pérgamo entendieron de qué se trataba la piedrecita blanca. Si vencían, si perseveraban, si no se iban, si no se apartaban, si seguían siempre caminando con el Señor, ellos entendieron que esa piedrecita hablaba de salvación, de libertad, que esa piedrecita hablaba de comunión con el Señor, y que esa piedrecita hablaba de gozo por toda la eternidad. Qué hermoso es saber que hay un Señor que nos ama y que nos ha preparado una piedrecita con un nuevo nombre. Un nombre que solo Él conoce, y dice su palabra que el día que leamos ahí, solo nosotros conoceremos ese nombre. Que Dios les bendiga. Hola, somos el equipo de Dorcas, Acción Social y H por B. Te quería contar que en este tiempo de aislamiento social seguimos trabajando.
Colaboramos semanal y mensualmente con un montón de familias. Y aunque no nos reunamos en la iglesia, el trabajo no se detiene. También te queríamos agradecer por tus ofrendas económicas y de alimentos. Gracias a ellas podemos comprar los alimentos y elementos de higiene necesarios. También te queríamos recordar que por este tiempo no estamos recibiendo ropa. Y no te olvides, si estás pasando un momento complicado y necesitas ayuda, no dudes en escribirle a tus líderes para que nos podamos poner en contacto con vos. Y les queremos agradecer a todos por sus oraciones y colaboración en este tiempo. Dice Mateo 25 desde el versículo 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Vamos a pasar, hermanos, ahora al momento de la oración. Como dijimos anteriormente, le damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, pero seguimos orando para que Dios haga la obra total y su recuperación sea total. Oramos por nuestro hermano Oscar Melice, un hermano que se congregó muchos años acá en nuestra iglesia y ahora está viviendo en Córdoba, está pasando por un problema de salud. Oramos por él para que el Señor ponga su mano. Oramos por Andrés Tinirelo, que es mi cuñado, hermano de Silvia, para que Dios ponga su mano sobre su vida. Oramos por Carmen Laboro, por Carmen Ginasi, por Juan Carlos Trapiano, por José Luis, por Daniel, por Rosana, que hemos tenido buenas noticias en estos días. Consiguió esos remedios que eran tan caros y también salió el recurso de amparo. Agradecemos a Dios por eso y también le damos gracias al Señor por los jóvenes de la iglesia. Esto lo tomaron los jóvenes y se movieron por el tema del recurso de amparo y otras cosas más, así que le damos gracias a Dios por eso. Y también algunos hermanos del Ministerio de Varones y de hermanas que también están colaborando. Así que la iglesia unida, cuando hay una hermana o hermano que necesita, estamos todos unidos para ayudarlos. No me quiero olvidar también del Ministerio de Intercesión, que está todo el tiempo cubriendo de oración la vida de Rosana y de otros hermanos más que están pasando por alguna lucha. Oremos por el colegio, para que Dios bendiga a nuestro colegio, el colegio de la iglesia. Oremos por todos los ministerios de nuestra iglesia que siguen en movimiento. Intercesión sigue, los discipulados siguen, la escuela dominical sigue, los jóvenes siguen sirviendo al Señor, los músicos siguen haciendo, no sé cómo lo hacen, pero cantan 5, 6, 7, tocan los instrumentos, aparece la pantalla dividida. Bueno, gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por los hermanos que están compaginando y trabajando en ese sentido, así que le damos gracias a Dios. Así que ahora vamos a orar, agradecidos al Señor y confiados en el Señor. Nuestra querida hermana Margarita Pomponio nos va a dirigir en oración. Padre, Señor, hermanos, nos ponemos de acuerdo para estar intercediendo en este momento por todas las necesidades que tenemos en la iglesia. Oramos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te agradecemos especialmente, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, Señor, nos sostienes con tu mano de poder a cada uno de nosotros, Señor, que estamos en nuestros hogares. Gracias por bendecir nuestras familias, Señor. Gracias por sostenernos en este tiempo de prueba y de dificultad que estamos pasando, Señor, en este mundo y en nuestro país, Señor. Y oramos, Padre, y te agradecemos por el pastor Ciro, Padre Santo, porque puede estar en su hogar, Señor, con su familia. Gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos que tú, Señor, estés obrando especialmente en él, Señor, para su pronta recuperación. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por su vida, Señor, y también queremos interceder, Padre,
por cada uno de nuestros hermanos, Señor, en especial. Hoy queremos presentar a nuestro hermano Oscar Melice, Señor, que ha recibido una noticia por la cual en su salud él tiene que confiar en ti, Señor. Y te pedimos, Padre, que esa fe en él no mengue, Dios mío, sino que al contrario se fortalezca en ti, Señor, y pueda recibir ese milagro que él está esperando en ti, Señor. Lo bendecimos a él, a su familia, y te damos gracias por lo que vas a hacer, Padre. En el nombre de Jesús también te rogamos por Carmen, Señor, Carmen Laboro, para que tú, Señor, le des la fuerza que ella necesita, Señor, para poder seguir adelante, Dios mío, con este tiempo que ella está en su casa, así afligida, con ese dolor que hay en su cuerpo. Te pedimos que tú, Señor, la ayudes. En el nombre de Jesús también te pedimos por Carmen Genasi, Señor, que siga sobrando en ella, Señor, que pronto, Señor, ella también pueda tener esa respuesta que espera de ti, Señor. Y te agradecemos por Roxana, Señor, por esa medicación que ha llegado, Padre, en el nombre de Jesús. Y también te rogamos por Alejandra, que también espera, Señor, ser intervenida, Padre amado. Y oramos, Padre Santo, por cuántos hermanos que a veces, Señor, se nos escapan los nombres, pero están en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, porque clamamos por ellos cada día para que tú los sostengas, Señor. Bendito Dios, sabemos que son muchos los que están pasando pruebas y dificultades, y te damos gracias por los hermanos que se están ocupando, Señor, en tu casa, por la iglesia, Señor, por los jóvenes, por los que están haciendo que esto, Señor, llegue a muchas personas, Señor, para que esta palabra sea predicada. En el nombre de Jesús oramos por los que están trayendo tu palabra, Señor, por los que predican, Señor, por aquellos que envían esa palabra al necesitado, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y rogamos por los anexos de Asamblea Cristiana, Señor. Te pedimos por cada pastor de cada anexo que tú lo sostengas, Señor, en salud, Padre, en su economía, Dios mío, en el nombre de Jesús. Cubre, Señor, la vida de cada uno de ellos. Y bendice, Señor, nuestra iglesia Asamblea Cristiana en su economía. Bendice nuestro país, Padre. Ten misericordia, Señor, y oramos por esos lugares, Padre, donde hay muchos esperando la respuesta tuya, Señor. Tócalos con tu mano de poder, por los médicos, aquellos que están ahí trabajando para esas personas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te damos muchas gracias, sabiendo que tú, Señor, vas a conceder todas nuestras peticiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hola chicos, mañana después del culto tenemos escuelita dominical. Te esperamos. Como todos saben, hace tiempo venimos orando por Rosana, por su vida, por su salud, y ella tiene un agradecimiento para compartir con todos nosotros. Así que adelante, Rosana, Dios te bendiga y escuchamos atentamente. Bendiciones hermanos, estoy acá para compartir con ustedes lo que nos estuvieron sosteniendo en oración durante este tiempo. Desde hace un mes me tenía que hacer quimioterapia y no me la estaba haciendo porque la obra social no me mandaba la medicación, ni el hospital tampoco me la podían dar porque no había la medicación. Y empezamos a orar, a clamar al Señor junto con ustedes para que el Señor abra puertas, para que el Señor toque corazones. Debido a que la obra social no respondía, tuvimos que hacer un recurso de amparo. Agradecemos a Emiliano, quien nos conectó con Diego Ruggeri, un hermano de la iglesia, y Marcela, que es otra hermana en Cristo, son los abogados que están con la causa. El día martes fui a verla a la doctora y me dijo: tengo algo para vos, tengo la medicación y el día lunes 27 te vas a poder comenzar a hacer el tratamiento. Fue una sorpresa para nosotros, fue una sorpresa del Señor, que el Señor abrió puertas, que el Señor tocó corazones. Me dijo: no la podemos cortar el tratamiento y esperemos que dentro de un mes ya tenga la medicación. Y para sorpresa nuestra y para la gloria de Dios, ese mismo día los abogados se comunicaron para informarnos que la obra, que había sido aceptado el recurso de amparo y que ya entró la orden de la receta y que la obra social se iba a comunicar estos días con nosotros para entregarnos la medicación. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por sus oraciones. Doy gracias al Señor por cada hermano que nos llama, por cada hermano que nos escribe, por nuestros pastores, por los hermanos que nos dijeron: pásame tu receta para ayudarte con la medicación. La verdad es que doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes he visto el amor del Señor todo este tiempo. Le agradezco al Señor por mi esposo, porque es mi sostén, por mis hijitos que son mis valientes, que están al tanto de todo, y por la misericordia del Señor estamos fortalecidos en Él. Toda la gloria es para el Señor, y que a pesar de nuestra circunstancia, de los problemas, que nuestra mirada esté puesta siempre en el Señor, sabiendo que el Señor cuida de nosotros y los tiempos del Señor son perfectos. Paz. Bueno, hermanos, hemos orado al Señor y Él ha oído la oración de su pueblo. Vamos a pasar ahora al momento de la ofrenda. Como siempre lo anunciamos, es el momento de recordar nuestro compromiso con el Señor y con su iglesia. Así que ahí usted tiene el link para poder ofrendar. Y hagámoslo con alegría, hermanos, hagámoslo con alegría para el Señor. Sabemos que son tiempos duros, difíciles, pero bueno, el Señor es el Señor de todas las cosas, así que nosotros le damos de lo mucho que Él nos da. Y oramos por aquellos hermanos que están pasando quizá por alguna situación difícil, oramos para que Dios bendiga su economía y su hogar. Así que ahora vamos a adorar a Dios. ¿Qué le parece? Pablo y Esteban nos va a dirigir en un momento de adoración. Adoremos todos juntos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, quería invitarlos a acompañarnos, a alabar a Dios y cantar unas canciones. Cantamos, Señor, bendiga.
nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas tu amor me respondió, y ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de adoración, y como decían Pablo y Esteban, cantaré de tu amor por siempre. Nosotros también nos sumamos a eso. El Señor ha sido bueno con nosotros, Él es bueno con nosotros, nos amó primero, y como nosotros también no cantar y no declarar su amor a las naciones. Así que gracias a Dios por este tiempo. Y antes de pasar al momento de la predicación, hermanos, quería recordarles, no se olviden de las reuniones, los miércoles a las 20 horas, los sábados a las 20 horas, los domingos a las 10 de la mañana. No se olvide, es el tiempo en que nos podemos juntar para adorar a Dios, para orar por las necesidades, para escuchar su palabra. Si usted no está, nos falta alguien. Así que oremos al Señor. Oremos para que Dios pueda preparar todas las cosas para que usted pueda estar. Para que pueda juntarse, prender la televisión, prender la computadora y poder estar. Y poder estar. Es bueno que estemos unidos y que estemos juntos. Así que ahora vamos a pasar al momento de la palabra de Dios. Vamos a escuchar atentamente el mensaje que Dios tiene para darnos en este tiempo. Así que, querido Roberto, Dios te bendiga. Escuchamos la palabra de Dios. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Gracias a Dios, una oportunidad más que el Señor nos da de poder estar juntos y en este caso trayendo la palabra del Señor. Hemos tenido un lindo tiempo de adoración, de alabanza, de oración, pero bueno, llega ahora el momento de la palabra de Dios. Y le pido al Señor que tome mi vida, que me use para la gloria de su nombre y que pueda transmitir el mensaje que el Señor puso en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata la vida de la iglesia recién nacida. De la iglesia que es nuestra raíz. Si usted quiere identificarse con alguna iglesia, nos tenemos que identificar con aquella. Y a lo largo de las generaciones tiene que tener y conservar la misma frescura, el mismo poder, la misma unción, que somos la iglesia del Señor. Y esa es nuestra raíz. Y es una iglesia en donde nosotros a través del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos la poderosa mano de Dios moviéndose, ¿no? Y nos gusta mucho la sanidad de los milagros, esta iglesia que hacía.
Pero pocas veces se predica acerca de la oposición que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles tuvo. Se ve que no es muy popular predicar eso. Pero las dos cosas van de la mano. Era una iglesia que tuvo una gran oposición en aquella época. Y como el príncipe de este mundo es el mismo que había antes y que hubo durante todas las generaciones, inclusive ahora, él siempre se encarga de poner pruebas, palos a la iglesia del Señor para impedir su accionar. Pero la iglesia del Señor no se detiene. La iglesia del Señor marcha hacia adelante. Y aunque tenemos oposición, vemos la mano del Señor obrando. Y un poco el título podría ser: cuando la iglesia del Señor está orando, Dios está obrando. Invito a que leamos Hechos capítulo 12. Vamos a estar leyendo así unos primeros versículos en un momento. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Amén. Por ahora, hasta aquí la palabra de Dios. En aquel momento, dice la palabra, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia. ¿Quién era este Herodes? Hubo muchos Herodes. Este era nieto de Herodes el Grande. Este era Herodes Agripa. ¿Quién era Herodes el Grande? Aquel que en la época del Señor Jesús, indagando, preguntando a los magos de Oriente dónde habría de nacer el Mesías, que justamente los magos le dijeron: está naciendo el rey de los judíos. Herodes se puso loco, se turbó, trató de no demostrárselo a los magos, pero dijo: ¿dónde está? Me gustaría ir visitarlo y llevarle algunos regalos. Mentira. Herodes lo que quería era eliminar a ese rey incipiente de los judíos. El hombre que no tiene a Dios es un hombre inseguro. Es una persona que ve conflictos por todos lados, que se asusta, que está inseguro, que tiene miedo de tomar una copa porque puede estar envenenada, que no descansa en paz. El hombre que no tiene a Dios es una persona totalmente insegura y teme a cualquier inconveniente que pueda haber. Un niño recién nacido hizo temblar a Herodes. Y como los magos de Oriente fueron guiados por un ángel y le dijeron: no vuelvan a Herodes para no darle el lugar, el GPS donde estaba el niño, entonces Herodes dijo: bueno, ya que no me lo van a decir, voy a mandar un decreto. Fíjese qué grande que era, que me mandó un decreto para matar a todos los niños menores, creo que de 2 años, y eliminarlos a todos. Una barbaridad. Un hombre inescrupuloso, sin principios. Y esto se transmite, ¿no?, en estos dictadores que hubo. Y aquí un nieto de él, copiando más o menos el accionar de su abuelo. Dice que comenzó a echar mano de los hombres de Dios, de la iglesia, para maltratándolos. Los perseguía, los maltrataba, se los acusaba injustamente de cosas que no tenían nada de verdad. Hubo una gran oposición y la iglesia de los Hechos de los Apóstoles creció en medio de una gran oposición. Hermanos, preparémonos, porque el príncipe de este siglo es el mismo, y la iglesia de Dios, cuando está despierta, cuando está activa, tiene una gran oposición. A mí no me gustaba este tema. Cuando yo era más joven yo quería que fuéramos todos populares, todos queridos, todos aplaudidos, pero me doy cuenta a través de la palabra de Dios de que siempre la iglesia fue minoritaria y siempre la iglesia fue perseguida, maltratada. Hubo una tremenda oposición, pero el Señor estuvo siempre con un poderoso gigante al lado de su pueblo, al lado de la iglesia, y es donde más podemos ver la mano del Señor cuando tenemos oposición. Bueno, acá la palabra nos está diciendo de que ya habían matado antes a Esteban. ¿Quiénes mataron a Esteban? Los religiosos. Los saduceos fueron aquellos que lo mataron a Esteban. No podían resistir el mensaje, no podían resistir la palabra de Esteban, en donde predicaba acerca del Mesías que ellos habían matado, al Hijo de Dios que ellos habían crucificado. Y no podían resistir y lo mataron a piedras, a pedradas. Desde el mismo círculo religioso vino la matanza. Pero ahora pasó al círculo político, al rey Herodes. El rey Herodes se dio cuenta que persiguiendo a la iglesia, que era minoritaria, la gran mayoría lo aplaudirían y se ganaba el favor de ellos, y se ve que las encuestas le daba bien,
persiguiendo y maltratando a la iglesia del Señor. Entonces agarró y comenzó a perseguirlos, lo tomó a Jacobo, que era uno de los apóstoles, inclusive era uno de los 3 más importantes entre Jacobo, Juan y Pedro. Era un hombre conocido entre los de adentro de la iglesia y los de afuera de la iglesia. Era una persona, era un pastor, era un hombre de Dios. Entonces, lo mató y la Biblia dice a filo de espada. Es muy probable que le hayan cortado la cabeza al hombre de Dios, al siervo de Dios. Eran tiempos de malas noticias para la iglesia. Había muerto antes Esteban, apedreado, ahora es muerto a filo de espada Jacobo, y de repente Pedro es encarcelado. Y Pedro es llevado a una cárcel de máxima seguridad, y fíjense, ¿no?, el temor de los hombres de aquella época, de este rey Herodes, que le asigna una guardia de 4 grupos, de 4 soldados cada uno. Estamos hablando de 16 soldados custodiando a Pedro, que lo único que había hecho era el bien. Pedro, lo que hacía, predicaba la palabra de Dios, oraba al Señor para que los enfermos sean sanados. Era una iglesia de los hechos que no solamente predicaba, sino que también le daba de comer a las viudas, a los huérfanos, a tal punto que en un momento tuvieron que decir, mira, nosotros tenemos que seguir predicando, así que elijamos diáconos para atender las mesas de la gente imposibilitada, de la gente necesitada. Era una iglesia que era luz del mundo y sal de la tierra, como nosotros también tenemos que ser. Una iglesia que predica y una iglesia que ayuda. Que el Señor nos ayude para no perder ese gen de la iglesia. Eso tan importante, que ellos tenían ese gen del mismo Señor Jesús, que predicaba y también alimentaba a las multitudes. Bueno, entonces lo tomaron preso a Pedro, que no había hecho nada malo, no lo podían acusar de nada, y estaban jugando con él de alguna manera. Pero tenía un temor Herodes, y le puso 16 soldados para custodiar a un hombre que era inocente, inofensivo también. Pedro no iba a hacer ninguna cosa rara. Pero para mí que Herodes habrá dicho, ya en una oportunidad desapareció el cuerpo de tal Jesús, se lo habrán robado, según él. Jesús había resucitado, aleluya. Entonces dije, bueno, a esto habrá dicho, yo no quiero que se repita la historia, voy a poner 16 soldados. Que es la misma historia, a Jesús también le pusieron una guardia romana de 16 soldados. Y los soldados romanos no eran personas de seguridad de un supermercado de hoy en día, o de una farmacia de hoy en día. Eran personas que iban a matar o a morir y no tenían ningún problema en hacerlo. Y eran personas que se jugaban la vida por aquellos que estaban custodiando en este caso. Y llegamos a esta parte en donde voy a leer uno de los versículos que más me gusta, y a usted también le va a gustar. Estoy seguro que le va a gustar. Es el versículo 5, y leemos de ahí también en adelante el relato cómo continúa. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Amén, gloria a Dios. Y me refería al versículo 5. Digo, ¿cómo me gusta este versículo? Y a usted también. Así que Pedro estaba en la cárcel custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Era la iglesia del Señor que oraba. Veía a su siervo allí encarcelado, pensando que iba a ser también matado, porque ellos no sabían qué podía suceder, cómo iba a ser la historia. Ya habían matado a Jacobo, antes habían muerto a Esteban, Pedro también seguramente iba a ser matado. Entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron, no tenían iglesia, se juntaron en la casa, ¿sabe de quién? De la mamá de Juan Marcos.
Y allí se ve que era una casa grande, estaban los hermanos orando, como eran las iglesias primitivas, ¿no? Como fue nuestra iglesia de Devoto, al comienzo empezó en una casa, siempre empieza en una casa, aleluya. Y es lindo también continuar en las casas con los discipulados, es muy lindo. Y ellos estaban allí en esa casa y se juntaron a orar y comenzaron a orar al Señor, a buscar el rostro del Señor. Y esto también sucedió con nosotros. Ellos estaban orando por su siervo y nosotros también en esa gran prueba que estamos pasando, que nuestro pastor está pasando de salud, de enfermedad, también nosotros hemos orado por el siervo del Señor, por nuestro querido pastor, por nuestro amado Ciro. Y nos hemos unido en oración porque las noticias no eran buenas, las noticias eran contrarias y nadie podía hacer nada y parecía que cada vez se complicaba más. Pero la iglesia del Señor, aleluya, hacía oración sin cesar a Dios por nuestro querido pastor. Y hemos visto la mano de Dios, aleluya. Hemos visto, mientras la iglesia está orando, Dios está obrando. No tenemos que subestimar el poder de la oración. No es una frase, vamos a orar, qué lindo, tenemos un problema, voy a estar orando. Sino que cuando decimos voy a estar orando, comprometámonos para arrodillarnos y orar por esa persona que está necesitando. Acá está la iglesia del Señor orando por su siervo, por Pedro. Y dice la palabra de que Pedro estaba durmiendo. Explíqueme esto, por favor. Yo no lo puedo entender. Pedro estaba durmiendo ahí en la cárcel, encadenado entre dos soldados y tenía todas esas guardias, 1, 2, 3, 4 guardias allí, todos custodiándolo a él. No era una cárcel VIP, no había ni siquiera una cama, estaría tirado en el piso. Y el siervo de Dios está confiado, está tranquilo. ¿Se acuerda el salmo que leíamos antes, que le mencioné, el Salmo 27? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, decía el salmista. Gloria a Dios, en ti confía mi corazón, dice un coro. En ti descansa mi alma. Bueno, acá está el hombre de Dios, el apóstol Pedro, descansando, durmiendo, a tal punto que tuvo que venir el ángel, ¿no? Y tocarlo, despertarlo. Estaba redormido, estaba descansando en los brazos del Señor. Hermano, hermana, tenemos que aprender a descansar más en los brazos del Señor. Si nuestra conciencia está tranquila, no hemos hecho nada malo, si nosotros no hemos hecho ninguna cosa equivocada, nos encomendamos al Señor y descansamos en Él. Descansa mi alma en el Señor, reposa mi alma junto a Dios. Y se presentó entonces el ángel del Señor y le tocó allí, lo despertó y le dice la palabra: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo y lo dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y acá Pedro lo que hizo, siguió al ángel, obedeció. Pedro hacía todo lo que le decía. Pedro se pensaba que estaba viendo una visión, no se daba cuenta de que era la realidad. Hermanos, a veces parece que Dios nos está respondiendo y no sabemos si es una visión, es un sueño o es la realidad. Vamos a tomarnos de las promesas del Señor y de las respuestas del Señor nos vamos a tomar. ¿Puede decir amén? Una observación muy simplista de alguien mirándolo de afuera diría: che, ¿qué pasa en la iglesia de Jerusalén? Esteban muere a pedradas, Jacobo lo decapitan, ahora está preso otro de los apóstoles. Creo que esa iglesia debe haber algún problemita, Alguien está en pecado. Es una observación realmente simplista. ¿No la escuchó usted alguna vez? Y hasta bastante carnal, diría. Cuando alguien está pasando pruebas, no es antibíblico, es bíblico. Santiago dice: tenemos que pasar por diferentes pruebas. Más produzca la prueba paciencia, la paciencia gozo, y haga su obra completa, y después habla de la fe. Y es así. La vida cristiana es así. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles tenía tremendas victorias que daban, no sé, un gozo profundo, gente que se sanaba, el cojo que después se había sanado y había hecho una revolución, pero también tenía estas cosas. La vida cristiana es un poco así. Hay tremendos pastores que han orado por multitud de personas en grandes campañas, la gente se sanaba y ellos ahora están padeciendo una enfermedad. Fruto de la edad y fruto de todas esas cosas. O sea, tenemos que pasar pruebas. Nos guste o no nos guste, nuestra mirada está puesta en otro lado. No está puesta acá. Nuestra mirada está puesta
mientras estamos acá, pero sabemos que el destino final está allá, en la presencia de Dios. Pedro estaba en la cárcel y estaba tranquilo, o sea, pudo dormir, porque para mí que Pedro diría como después dijera Pablo, para mí el morir es Cristo. O sea, yo prefiero estar con el Señor y listo. Yo vi al Señor en el monte de la transfiguración. Eso no me la contaron, dice Pedro. No, yo lo vi, transformado. Su vestidura resplandeciente, su rostro como el sol brillaba. Nos tuvimos que tirar a tierra, estaba Moisés, estaba Elías, nos escuchamos hablar. Una voz del cielo, este es mi hijo. A él oí de escuchar sus palabras. A mí no me la contaron, habrá dicho Pedro. Yo lo vi. Yo lo vi también cuando caminó sobre las aguas, y yo hasta pude dar algunos pasos mirándolo a él. A mí no me la van a contar. Así que tengo que pasar esta prueba y bueno, la voy a pasar. Me voy a dormir ahora entre medio de estos dos soldados. No voy a hacer nada, yo no voy a intentar escapar, no voy a hacer nada. Me voy a quedar acá, el Señor me ve, el Señor me está viendo y Él sabe lo que estoy pasando. Me encomiendo a Él y tenía la sensación de que deben estar los hermanos orando, hay una iglesia orando por mí. Yo tengo que pasarla, y bueno, acá estoy, la voy a pasar. Y ahí estuvo. Y el Señor proveyó el ángel que los dejó a los 16 de la guardia, los enmudeció, no vieron, le habrá pasado como a los leones en el foso de los leones con Daniel, que la Biblia dice que los leones se quedaron con la boca abierta y no podían reaccionar. Acá los 16 soldados especializados se quedaron, no sé, o se quedaron ciegos, o se quedaron dormidos, o se quedaron duros, se detuvo el tiempo, no sé qué pasó, hermano. Pero Pedro con el ángel, Pedro lo seguía al ángel. Pedro le habrá dicho al ángel, yo te sigo donde vos me digas. Y lo seguía, y así salió a la libertad. Así salió a la calle. Y cuando estuvo en la calle, cuando ya no había más peligro, el ángel se apartó, como diciéndole, Pedro, adelante, seguí tu camino. Hasta acá llegó mi mano y la mano del Señor te seguirá acompañando de aquí para adelante todos los días. Puedes decir amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Seguir al ángel es como un mensaje para nosotros. Pedro seguía al ángel, pero es un mensaje para nosotros. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Y si Jesús está con nosotros y nosotros estamos cerca de Él, caminemos tranquilos, vayamos por donde vayamos. El Señor va a ir abriendo camino. Las puertas cerradas se van a abrir en el nombre del Señor, no en el nombre mío ni de ninguna otra persona, sino en el que va adelante. Él es el que va abriendo las puertas que parecen cerradas, las puertas de las respuestas negativas a nuestros ruegos, a nuestros pedidos, ¿no? Las puertas de la enfermedad, las puertas de lo imposible se van abriendo al paso del Señor, al paso del ángel del Señor, que es la presencia de Jesucristo mismo, yendo a buscar y a rescatar a su hijo que estaba en dificultad. Y todo esto fue pasando, pero hay otra cosa que mientras sucedía, porque nos enfocamos en Pedro, pero hay otra cosa que estaba sucediendo. Y esto que estaba sucediendo era algo muy importante que la iglesia estaba haciendo. Y lo podemos leer en el versículo 12 del mismo capítulo, ¿no? Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué estaba pasando? La iglesia estaba orando. Y cuando la iglesia está orando, Dios comienza a mover. Dios está obrando. ¿Puedes decir amén? La actividad de la iglesia, que es anunciar y que es proclamar la verdad y que es mostrar y ser luz, también es importantísimo de la iglesia orando, la iglesia del Señor intercediendo. Mire, con esta prueba que estuvimos y estamos pasando todavía por la salud de nuestro pastor, estuve mucho en contacto con Esteban.
bueno, los hermanos que estamos dirigiendo también la iglesia, estuvimos mucho en contacto con Esteban. Esteban era nuestro vocero, el que nos llevaba y nos contaba cómo estaba la situación y lo que estaba pasando. Y esta frase con Esteban se hizo casi popular. Esteban me decía: Roberto, no subestimemos la oración. Y es verdad. O sea, ¿vieron cuando ya todo es negativo y no sabemos más qué hacer y el panorama cada vez era más oscuro y no se veía la luz? No nos quedaba otra que orar. Y no era, como dije antes, una simple frase, no, voy a orar. Bueno, vamos a estar orando y después nos olvidamos. No, vamos a estar orando significa voy a estar orando. Voy a estar presentando la petición, la necesidad de mi hermano. Ante el trono del Señor voy a estar orando. No subestimemos la oración. No dejemos de orar. Y ahora también, que estamos viendo a nuestro pastor bien, no dejemos de orar. Sigamos orando, sigamos con el mismo clamor, para que el Señor lo cubra y el Señor lo levante poderosamente y esté toda la obra del Señor completa. Aleluya, completo, como el Señor sabe hacer las cosas. Y una de las cosas también que me sucedió en este tiempo es que mientras nosotros estamos orando al Señor, el Señor en silencio está actuando y está trabajando. Y acá había una iglesia que clamaba. La iglesia del Señor estaba clamando y orando ante la presencia de Dios. Y Dios dio respuesta afirmativa a la oración del pueblo de Dios, a la intercesión del pueblo de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros siempre tenemos que estar con esa actitud de oración. Y cuando no tengamos ganas de orar, escribió una vez un tal Spurgeon, que era un tremendo predicador, dijo: si no tienes ganas de orar, eso es signo, eso es señal de que tienes que orar más. Y luego es como un ejercicio, ¿vio? Como cuando uno empieza a hacer ejercicio y deja de hacerlo, extraña el hacer el ejercicio. Y ya no duele porque los músculos están ejercitados. Lo mismo pasa con la oración. Es como un ejercicio. Cuando oramos, cuando intercedemos, anhelamos ese tiempo, ese momento de intimidad con el Señor. Lo necesitamos. Nos damos cuenta que si no lo hemos hecho, nos está faltando algo en el día. Los corredores, los runners que salen a correr, si no salen a correr, algo les está faltando. El cuerpo les está pidiendo, ¿no? La adrenalina esa de correr y del ejercicio, que dice la Biblia que es bueno, pero no aprovecha demasiado. Lo que más aprovecha es la piedad, decía, ¿no?, el apóstol. Así que nosotros también tenemos que sentir esa necesidad de orar, de interceder, de estar en comunión con el Señor. ¿Qué pasó a esta iglesia de los hechos que a nosotros nos encanta y la tenemos siempre ahí en un cuadrito como diciendo era espectacular? Porque nos gustan las obras que hacía, los milagros que hacía, las sanidades tremendas, las conversiones que había. Esta iglesia que estaba orando tenía la respuesta en la puerta. Pedro estaba en la puerta y cuando vino una chica a decirles ya está, el resultado dio positivo, la solución está, ¿qué le contestó la iglesia? Querida de los hechos, estás loca. Pobre chica. La chica vino a decirle lo que estaba pasando. Golpeaban la puerta, dice el relato bíblico, y ella de la alegría escuchó que era la voz de Pedro. No había mirillo, escuchó que era la voz. Y dijo, está Pedro con nosotros. Entonces fue corriendo a decirle a los de adentro, que estaban todos orando de rodillas, clamando al Señor, Pedro está en la puerta. Y la respuesta era, no puede ser. No, pero la respuesta de Dios está, no puede ser. Entonces primero le dijeron, estás loca. Y como ella persistía en decirle, Pedro está en la puerta, entonces alguien dijo, es su ángel. ¿Y sabe qué significa es su ángel? Es su espíritu. Pedro se murió y es el espíritu de Pedro que nos está llamando, que nos está, que está merodeando. Fíjese hasta qué punto. Ellos pensaban de que Pedro ya estaba muerto. O sea, no se podía hacer nada. Y bueno, cuando no se puede hacer nada y uno ora al Señor, bueno, Dios comienza a hacer. ¿Para qué? Para que la gloria sea del Señor y no de nosotros. Que somos simplemente instrumentos, vasos, ¿no?, que el Señor va a utilizar. Entonces, pasaron del estás loca a decirle, es su ángel, es un espíritu de él, a decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y cuando fueron y lo vieron, no lo podían creer. La respuesta del Señor estaba delante de sus caras, delante de sus rostros. Amados hermanos, nosotros oremos al Señor y nos vamos a sorprender viendo la respuesta del Señor delante de nuestros rostros, delante de nuestros corazones. Es la mano del Señor que se mueve cuando la iglesia del Señor
intercede. Cuando la iglesia del Señor ora. Es el legado que nos dejó Jesús. Jesús oraba a la mañana, oraba a la tarde, oraba a la noche. Y antes, por ejemplo, de elegir a los 12 discípulos, oró toda la noche. El Señor tenía necesidad de orar, pero es esa intimidad con el Padre, ¿no? La que Jesús tenía y buscaba, la que Jesús anhelaba, la que le produjo a los discípulos esa curiosidad de decirle: Señor, enséñanos a orar. ¿Y sabe qué? El Señor no enseñó a predicar. No les enseñó a ninguno a dar un sermón, no le dijo hagan así, arranquen así, luego hablen. Pero sí el Señor les enseñó a orar. El orar es para todos. El orar es para cada uno de nosotros. La iglesia debe orar e interceder al Señor. ¿Qué les parece si oramos? Si buscamos el rostro del Señor en esta noche y venimos ante su presencia, tal cual, tal como somos. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por este culto, gracias por tu palabra, gracias porque una vez más tu palabra es abierta y tu consejo es enseñado. Y esta palabra no es para acumular conocimiento solamente, esta palabra es para escucharla, conocerla y ponerla por obra. Es por eso que hoy mismo, ya en este momento, tú nos das la oportunidad de poder orar, de poderla poner por obra, de clamar a ti y de presentarnos a ti tal como somos. Gracias te doy, Señor, por este mensaje que pusiste en mi corazón y que lo estás poniendo en el corazón de mis hermanos. Y ayúdanos a descubrir la importancia de una iglesia unida, una iglesia que se junta para estar orando con un propósito, con un fin. Y cuando menos nosotros creamos, la respuesta quizás nos va a sorprender y va a estar allí a la puerta, golpeando la respuesta del Señor. Guarda a tu pueblo, te presentamos todas nuestras peticiones y necesidades, las ponemos delante de tu presencia y danos, Señor, un espíritu de oración para la honra y gloria de tu nombre, para poder crecer más en el camino, para poder buscar más del rostro del Señor. Danos más de ti, Señor, y que esto pueda ser también logrado a través de la oración, cuando el pueblo de Dios se junta a orar. En el nombre de Jesús te alabamos, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y te damos toda la alabanza y toda la gloria. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, querido hermano, querida hermana. No oramos para que Dios sepa lo que nos está pasando. Él lo sabe. Oramos para que nosotros sepamos lo que el Señor puede hacer en su nombre y en su poder. ¿Se lo vuelvo a repetir? No oramos para contarle al Señor qué es lo que a mí me está pasando, porque Él ya lo sabe y Él lo ve. Oramos para buscar el rostro del Señor y permitir de que el Señor empiece a mover su mano y depender de Él para que esas puertas cerradas se vayan abriendo a nuestro paso. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude a ser fieles obreros suyos, fieles soldados suyos, soldados del ejército de Jesucristo, que creemos y confiamos. Mientras la iglesia ora, Dios obra. Mientras la iglesia ora, la mano del Señor se está moviendo. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos hasta mañana. Pero ¿sabe qué? Hay un hermoso coro de despedida. No se vaya, no pague allí la computadora o el celular antes de terminar cantando juntos esta preciosa alabanza para el Señor. Hasta mañana. El Señor les bendiga. Para el Señor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad.
reposa